cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Roveré y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve qué pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la red de comunicadores del Mercosur. Bueno, un saludo para toda la audiencia y la verdad que el gusto de compartir esta pasión por la salud internacional, por la red de comunicadores del Mercosur. Un momento siempre muy especial que estamos viviendo en el campo de la salud. Quizá en estos tiempos que veníamos hablando de post-pandemia, tercera ola, mutaciones, Omicron y todo el alfabeto griego. La verdad es que lo que a mí me parece más importante que hablar de post-pandemia, digamos, es algo como los aprendizajes de la pandemia, es decir, las cosas que a los trabajadores de salud, a los trabajadores comunitarios, a los trabajadores, a comunidades, a los barrios, qué es lo que hemos estado viviendo y qué es lo que estamos aprendiendo. Ya sabíamos antes, pero esta pandemia creo que nos está empujando a una mayor democratización de los conocimientos básicos de la salud pública, es decir, que la verdad es que no hace falta ser un profesional de salud, digamos, como un requisito previo, digamos, como para entender la lógica básica de la salud pública. Y evidentemente esta situación que estamos viviendo nos hace reflexionar sobre algo que creíamos que estaba en el pasado y que son las enfermedades infecciosas, las epidemias y las pandemias. Que evidentemente todo comienza con una inquietante situación o referencia, que es el hecho de que las enfermedades se contagian. El hecho de que un grupo de enfermedades, un puñado de enfermedades, muchas de ellas arrinconadas, digamos, a lo largo del tiempo, se contagien, tienen un efecto directo sobre la cotidianeidad. Tienen un efecto directo porque se da un fenómeno muy particular, digamos, después de tantos años de prédica sobre los derechos individuales y sobre una concepción liberal y un extremo donde la libertad pasó a ser una especie de bien supremo por encima, digamos, de la igualdad o por encima de la fraternidad. Bueno, en el caso de las enfermedades contagiosas, resulta que lo que yo hago no empieza y termina en mí, digamos, sino que tiene consecuencias sobre otros, sobre terceros, y empieza a jugarse una tensión muy interesante entre responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Bueno, pensar que en un determinado momento, digamos, las enfermedades que se contagian, que hacen, digamos, como determinadas curvas, ver los registros, escuchar todos los días el número de casos, el número de vacunados, el número de camas ocupadas, es decir, llega a un punto probablemente de saturación, pero más saturación produce si uno no termina de entender en realidad lo que está pasando. Por ejemplo, los números asustadores del año pasado, en número de casos, se repiten y sin embargo no producen la misma cantidad de internados o la misma cantidad de fallecidos. Podemos hablar de que la enfermedad se atenúa, que el virus muta, que es más contagioso pero quizá es menos peligroso, o también, lo que probablemente sea más importante, que el virus encuentra muchísimo menos terreno fértil en una población que está mayoritariamente vacunada. Así que con esta reflexión en voz alta, acompañando y felicitándolos siempre por el tremendo esfuerzo de comunicación en el campo de la salud que ustedes hacen. Ustedes saben que no es nada fácil comunicar en salud. Nosotros tendemos en general a pensar en la
salud solo cuando la perdemos, digamos. Comunicar en salud significa también llamar la atención sobre lo que la gente en la cotidianeidad no quiere pensar, escuchar, así que yo creo que es un esfuerzo enorme y muy meritorio el que están haciendo cotidianamente. Nosotros estamos en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia, entendemos esto, tenemos una gran afinidad con el trabajo de ustedes en lo que hace a la comunicación social en salud y por eso probablemente orientemos cada vez más nuestros esfuerzos hacia lo que se podría llamar la comunicación popular en salud. Más concretamente, el 10 de febrero comenzamos nuestro tercer curso de verano. Por 3 veranos consecutivos hemos ofrecido estos cursos abiertos y este se va a llamar, el nombre digamos es, primero rescatamos el de cuidadanía, es un pequeño orgullo íntimo que tenemos, que es un concepto que habíamos acuñado nosotros previamente, digamos, pero que se usó en la comunicación social muy acertadamente, y con el nombre de, combinando dos cosas, epidemiología y vida cotidiana, ¿no? Un nombre tan técnico como epidemiología, que la gente piensa que es solamente para algunos expertos altamente especializados, y vida cotidiana, para reflexionar sobre que la epidemiología tiene mucho de sentido común, hay mucha epidemiología, para decirlo gráficamente, que se hace con regla de 3 simple, es decir, tiene una matemática relativamente accesible, digamos, para poder entender qué pasa con las curvas, qué significa, digamos, la tasa de contagiosidad, cómo se sacan esos números, digamos, que después tienen de alguna manera repercusión en la vida cotidiana. Así que creo que estamos muy alineados, digamos, nos interesa mucho la salud internacional, nos interesa mucho la democratización del conocimiento en salud y creo que los aprendizajes de la pandemia son probablemente una de las formas, no de elogiar las crisis, porque las crisis uno nunca las puede elogiar, pero uno puede salir de las crisis capitalizando aprendizajes o ni siquiera capitalizando aprendizajes, por lo cual nosotros apostamos fuertemente a que como sociedad, como comunidad, aprendamos todo lo que se pueda de una situación tan disruptora, tan dolorosa como la que hemos vivido en estos últimos 2 años. Aprovecho para extenderles un abrazo a ustedes, a la audiencia y desearles lo mejor para este año 2022, donde podamos poner todos estos aprendizajes para cuidarnos, para cuidar a los nuestros, para cuidar a nuestras familias, a nuestras comunidades, para que la salud sea un derecho de todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.